en este mismo momento. O sea, en este mismo momento voy configurando todo. Ya está Perfecto. preparándose. Muy bien. Listo, ya estamos en vivo. Buenas Muy bien. noches a todos, a todas, camaradas, compañeros, compañeras. Como todos los lunes tenemos charlas con invitados de política en tiempos de aislamiento, personajes que destacan por su participación en la academia, en el activismo político o en alguna representatividad de nuestro partido. Quisiera en esta ocasión presentarles a Hugo García Marín, un politólogo de Ciudad de México, académico de la UNAM y que en este momento colabora en la CIS, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y que también está haciendo una labor teórica, una labor muchas veces dogmática en el sentido positivo del obradorismo. Y precisamente por eso lo invitamos a participar en esta conversación. Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes, conversando, haciendo política en el sentido positivo de la palabra, es decir, tratando de construir, poniéndonos al servicio de los demás. Y pues un gustazo estar aquí contigo y con todos los que nos estén viendo. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos esperando también que los compañeros de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, vaya, los de Ciudad de México también se integren a esta charla que tendremos. Si nos ayudan compartiendo y también invitando a los compañeros a registrarse en política en tiempos de aislamiento, a compartir en grupos de obradoristas, en grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp. Querido compañero Hugo, te invito a que primero reflexionemos sobre Morena como una institución política que se vuelve un instrumento del obradorismo para llegar al poder. Y quiero que comentemos este tema con énfasis en la calidad de instrumento, porque últimamente yo he estado reflexionando con los compañeros militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, y los que aman al partido con toda franqueza se molestan o les causa inquietud cuando uno habla del partido como un instrumento, como algo que fuera utilizable. ¿Tú qué piensas al respecto, compañero? Mira, pues Morena surge como primero como un movimiento político. Un movimiento político se distingue de un movimiento social porque lo que busca es En este mismo momento. movilizar el mayor número de recursos, y con recursos nos referimos a recursos humanos, prácticos, etcétera, para poder acceder al poder. Esto es diferente a un movimiento social, porque un movimiento social lo que pretende es influir en el sistema político, no necesariamente el acceso al poder. Y como movimiento político, después, justamente como tú bien mencionas, después se convierte en un partido político cuya primera misión, en efecto, era ser un instrumento para que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pudiera llegar a esa instancia. En efecto, era una vía, una herramienta para poder llegar al poder, que era la forma de institucionalizar ese movimiento para realmente poder llegar al poder. Y en ese sentido, en un primer momento, logró su objetivo principal, ¿no? Que es donde estábamos en 2018. En ese primer momento logra, en efecto, es un vehículo, y como vehículo logra llegar a buen puerto. Sin embargo, cuando uno lee la declaración de principios, cuando uno analiza más, el partido no solamente estaba concebido como ese instrumento,
sino que también se estaba buscando como un instrumento de transformación, que no es lo mismo que nada más un instrumento de acceso al poder. Y es en eso, me parece a mí, que es en lo que ha fallado el partido en estos últimos años después de que llega al poder. Es decir, cumple su objetivo para llegar, pero no está cumpliendo su objetivo para transformar. Y es ahí donde estamos en el dilema actual de la incapacidad que estamos teniendo más allá de lo que ocurre en el gobierno, de impulsar como institución la transformación también del régimen en favor del pueblo de México. En ese sentido, compañero, ¿cómo diferenciar en dónde empieza el movimiento social y en dónde empieza la institución política partidista? Porque un partido pues tiene la intención de ganar elecciones y eso lleva a que se vuelva, sobre todo en nuestra época, un partido profesional y técnico especializado en ello, que se vacíe de discusiones dogmáticas, de discusiones ideológicas propiamente, y se dedique todo el tiempo a atraparlo todo, ¿no? Lo dicen los teóricos de los partidos, un partido catch-all atrapa todo. ¿Tú en dónde dirías que aquí termina el movimiento social y aquí empieza el partido político? O si todavía ni siquiera empieza el partido político. En el caso de Morena, la verdad es que no termina por ser movimiento, ni termina por ser partido. Morena aspiraba a hacer algo que todavía está en discusión en gran parte de la literatura, pero me parece que sí es posible de definir, de convertirse justo en un partido movimiento. En un partido movimiento tendría que tener todas las características, digamos, tradicionales de partido político, es decir, tener los instrumentos, las instituciones necesarias para realmente estar afianzado, no solamente en el sistema de partido, sino también tener vínculo con la sociedad y representar ciertos intereses. Pero por otro lado, tener la capacidad constante de movilizar recursos, y no solamente eso, cuando hablo de recursos me refiero a recursos humanos, recursos sociales, y no solamente eso, sino de acompañar las luchas que también se dan en el seno de la sociedad. Sin embargo, lo que vemos con Morena es que no es ninguna de las dos cosas. Por un lado, no se ha logrado institucionalizar como partido. No tiene un padrón confiable, no tiene una dirigencia bien establecida, no tiene unos estatutos que sean cumplidos cabalmente, pero tampoco que subsanen diferentes problemas que tienen, digamos, de origen por haber sido construidos rápidamente. Tiene muchísimos problemas para poder llevar a cabo sus asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Como partido político, como tal, no está funcionando. Pero tampoco empieza a funcionar como este catalizador, esta capacidad de poder movilizar recursos y sumarse a las causas sociales, de poder explicar. Tampoco lo está haciendo. ¿Por qué? Porque también ha perdido esa capacidad de vínculo orgánico, en parte porque se vació, se desfondó cuando se convierte en partido y sobre todo cuando se convierte, cuando muchos de los cuadros del partido tienen que irse al gobierno, pero tampoco ha sabido canalizar otros espacios. Yo, por ejemplo, pongo casi siempre como ejemplo lo que ocurre con el tema del Tren Maya. A mí me parece que en efecto el Tren Maya es algo positivo y es algo que va a ayudar, pero me parece que también hay ciertas cosas que se deberían trabajar, sobre todo de mano de las comunidades. Y es ahí donde puede entrar un partido político. Un partido político puede entrar, puede organizar, puede saber cuál es el descontento de las comunidades que tengan ese descontento, puede explicar también lo que se está haciendo y puede encauzar esas mismas demandas para darle una pronta solución y realmente poder generar una buena organización y llevar a buen puerto esto. Pero eso no lo está haciendo. Eso no sucede y así lo podríamos decir con varias cosas. Y eso no lo hace no porque los militantes no necesariamente no quieran, sino porque tampoco el partido le genera los instrumentos necesarios. Hablamos de formación política, hablamos de acompañamiento, hablamos de una dirigencia que sepa exactamente qué es lo que pasa en cada uno de los enclaves sociales y sobre todo porque es un partido que además ha descuidado una de las cosas fundamentales que tenía o que tiene más bien López Obrador, que es el territorio. López Obrador, si algo conoce y algo todo el tiempo ha estado desarrollando, es el tema del territorio, y el partido antes de la pandemia ya lo había descuidado bastante, y ahora en tiempos, digamos, diferentes de aislamiento tampoco ha generado opciones que realmente puedan ayudar. Entonces yo diría más bien eso, que Morena no termina ni por convertirse en un partido, ni tampoco termina por ser un movimiento, y entonces ahí es donde radica su principal crisis.
Ahora, se habla mucho de movimiento, pero ¿qué es un movimiento? Por qué hablamos de movimientos sociales, de movimientos políticos? Yo entiendo un movimiento como una acción colectiva, pero este tema de la acción colectiva ya implica un lenguaje técnico que probablemente confunda a nuestra audiencia. Yo más bien entiendo, e incluso he escrito un poco al respecto, que hay una lógica en el obradorismo, que donde la piedra angular del obradorismo parte del convencimiento. Por un lado, hay diversas acciones, hay acciones concretas, todo el tiempo hay acciones, que en sí mismo eso es lo que hace la ciencia social, estudiar la acción. Pero la acción está orientada al convencimiento y una vez orientada al convencimiento busca mover voluntades. Y cuando ya está articulando estas voluntades es cuando se configura el movimiento. Yo así lo entiendo, pero no sé tú qué piensas al respecto, cómo entender un movimiento. Y esto es muy importante porque a mí no me gustaría que Morena perdiera su esencia de movimiento. O sea, creo que sí tiene que institucionalizar procesos concretos, por ejemplo, el de la dirigencia. No es posible que estemos a estas alturas con un retraso de cerca de 3 años en el relevo de la dirigencia, pero no me gustaría que perdiera su esencia de movimiento. Creo que podemos hacer un partido sui generis, que se alimente del movimiento, pero que sí institucionalice algunos procedimientos. ¿Qué piensas? Por eso te comentaba al principio que sí hay una diferencia sustancial entre lo que es un movimiento social y un movimiento político, que Morena se funda o surge como movimiento político. Los movimientos sociales, en efecto, son diferentes prácticas de acciones colectivas que funcionan para poder influir de una u otra manera en el sistema político para satisfacer una u otra demanda. Eh, y los movimientos sociales suelen tener dos formas, digamos, dos fines últimos. O por un lado, termina por institucionalizarse, es decir, que se le reconozcan sus demandas y obviamente cuando cumple su objetivo como demanda, termina y allí acaba. O por otra parte, que después de una serie de acciones y de jaloneos y demás, no cumple con sus objetivos y por lo mismo se diluye. Eso sería, digamos, las características generales en el torno al movimiento social. Pero en el caso de un movimiento político, en efecto, lo que lo distingue es que son una serie de acciones colectivas para poder llegar al poder. Y en el caso del López Obradorismo, era un movimiento político democrático, es decir, una acción colectiva que quería llegar al poder por vía democrática, es decir, a través de las elecciones. Y es por eso que se termina constituyendo como partido político. Pero en efecto, como surge como movimiento, la intención no es perder esa capacidad de organización colectiva, de movilización de recursos, de una serie de prácticas que se pueden hacer, ya sea manifestaciones, movilizaciones, la forma en la que se puede organizar de diferente manera, sino más bien la idea es que eso se pueda mantener mientras se llega a esa institucionalización. El problema surge porque hay algunos compañeros que creen que si el partido se institucionaliza, deja de tener su esencia de movimiento. Y hay otros que prefieren que se quede nada más como un movimiento y que no pueda realmente institucionalizarse. Y eso es realmente un problema, porque ahora es un partido que está en el poder. Y como partido del poder debe, por un lado, generar estos elementos básicos de todo partido político para poder afianzar la transformación y que pueda trascender más allá de la coyuntura, pero que además como partido político puede seguir siendo un ente articulador y movilizador de la sociedad y por lo mismo seguir siendo un partido movimiento. Sin embargo, estamos ante ese problema de que no somos ni una ni otra cosa. Y el problema de esto es qué va a pasar el día que el presidente ya no esté. Porque si cuando el presidente ya termine su periodo, no tenemos ni un partido institucionalizado, ni tampoco somos un movimiento, entonces el López Obradorismo como identidad política, que ese sí va a trascender, va a tener que buscar otro lugar en donde poder manifestarse. Y entonces este instrumento que tenía su misión histórica, su razón histórica de ser un
partido que no solamente fuera instrumento para el poder, sino instrumento para la transformación como vínculo orgánico de la sociedad, pues termine no llegando a cumplirlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es más bien en lo que se encuentra Morena en este momento. Sin duda, el tema de la dirigencia de Morena definirá el rumbo del partido. Es decir, la manera en la que se resuelva la dirigencia de Morena nos podrá dar un augurio de lo que será en el futuro Morena. Yo pienso que hay tres vías. O que el partido se vuelva un partido populista, un partido plebeyo, en el mejor sentido de la palabra y de las palabras, o un partido aristocrático, un partido de cuadros, al estilo del siglo XIX, donde destacaban algunas vacas sagradas, donde destacaban algunos cuantos, cerrado, por supuesto, a la ciudadanía, al pueblo, o bien un partido de la transición democrática, con esas mismas tradiciones, con esos mismos vicios de la democracia. Y yo quiero preguntarte, estoy convencido, tengo la convicción de que el rumbo que por lo menos nosotros estamos impulsando es el de un partido plebeyo. Pero cómo podemos ganar la batalla contra aquellos que quieren volver un partido aristocratizante, en este sentido de los cuadros destacados, o contra aquellos que quieren volver al partido, un partido cualquiera de la transición a la democracia? Mira, yo creo que justo el camino hacia donde yo veo que va transitando Moreno es a un partido mucho más similar al PRD, que como tú bien dices, tiene más las características de la transición a la democrática, la transición a la democracia, que son únicamente la repartición de cuotas y En lo un oscurito, que poderoso, quede claro. claro, es la repartición de cuotas entre los grupos que están acomodados ahí en la burocracia, sí, con un distanciamiento muy largo de la burocracia. Y como tú dices, no son cosas que se hagan en frente de todos o que se haga a partir de un proceso, sino que se terminan acordando y se dan manotazos sobre la mesa nada más cuando tiene que pasar. Yo creo que eso es lo que hacia donde estamos caminando. Y la única forma, creo yo, en la que se puede rescatar al partido de ese camino es a partir de un desbordamiento de las bases. Es decir, la forma en la que realmente eh, pueda sostenerse la organización de abajo hacia arriba y que trascienda más a los acuerdos que terminan haciendo en la parte más alta, digamos, de la pirámide partidista. Solo así, generando una organización mucho más eh, horizontal y que pueda generar ciertos elementos comunes que toda la militancia le gustaría tener, militancia y simpatizantes, por ejemplo, de que sean democráticas las formas de acceso al poder, que realmente se cumpla el programa de la cuarta transformación, que haya una claridad en cuanto a quién hace la encuesta o quiénes hacen las elecciones. O sea, estamos hablando de cosas básicas que cualquier militante diría, claro, por supuesto que este debería ser el camino. Una serie de esos acuerdos y hacer y sentar, e impulsar y lograr que los de arriba decidan, se den cuenta que si no hacen caso de eso, simplemente el partido no existe. Y te voy a decir por qué te digo que el partido no existe. Porque sin esas bases de Morena, sin esos simpatizantes, lo que queda es un cascarón. Y es un cascarón vacío. Y sin ello la burocracia no puede hacer absolutamente nada. En realidad lo que importa es lo que está abajo y ese vínculo que tiene con la sociedad. Si desaparece, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que sucedió con el PRD. Al final de cuentas, los chuchos se quedan nada más con el aparato burocrático del partido, se desfonda, no tienen una fuerza moral para poder decir que son una opción de cambio y termina con un cascarón vacío. La pregunta es si Morena quiere convertirse en el PRD, ¿no? Y yo creo que Claro. seguro que la gente no quiere eso. Claro, porque el no hacer a Morena un partido plebeyo implica conducir al partido a la derrota moral que ya padece el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, no es cosa menor lo que se disputa, no es cosa menor lo que se disputa. Pero ayúdame a entender a qué nos referimos cuando hablamos de un partido plebeyo. Porque es una nueva categoría, o sea, ni siquiera, digamos, teóricamente está conceptualizada.
pero ¿qué debemos entender por un partido plebeyo? O qué queremos decir cuando hablamos de un partido plebeyo? Lo plebeyo tiene que ver con un espacio en la pirámide social del feudalismo, pero vaya, es un concepto que estamos aplicando en la modernidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, lo que pasa es que el López Obradorismo, una de sus características es que se puede hacer política y se debe hacer política siempre poniéndolo al servicio de los demás, pero sobre todo con las personas tradicionalmente excluidas. El López Obradorismo siempre tiene una esencia, vamos a ponerle popular. Como popular tiene una serie de clases sociales que las puede vincular y que lo que los puede mover únicamente es la transformación por el pueblo de México, la honestidad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y una serie de principios que los juntan. Pero sobre todo es la idea de que son los excluidos los que pueden impulsar y darle rumbo al partido. Y no solamente porque sea una posibilidad, sino porque además es una deuda histórica que se tiene con esos sectores. Una deuda de hace muchísimo tiempo. No por nada los principios de López Obrador y la campaña electoral que había hecho desde hace mucho tiempo es por el bien de todo, primero los pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un partido plebeyo, cuando hablamos de un partido popular, es cuando estamos hablando de un partido de los excluidos, de un partido que logre transformar al país no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y esto viene sobre todo de las mismas enseñanzas, y enseñanzas me refiero no de palabras, sino de práctica que tiene el presidente, que construyó un programa político no como lo tenía pensado la vieja izquierda mexicana, sobre todo post 68, y como también lo pensaría los cuadros tecnocráticos a partir de los libros, a partir de los textos, sino recorriendo el país y conociendo las experiencias de la gente, qué es lo que tenían que decir. Y es así como se va construyendo un partido diferente, un movimiento diferente, porque son ellos, ellas, estos excluidos los que le van dando forma a cuáles son las demandas, cuáles son los problemas y de qué manera se pueden solucionar. Y ya después, claro, se le va dando el, el curso político. Y justo creo, por ejemplo, y esto me sirve para plantear otro tema, que el partido ha fallado precisamente en darle forma a eso. Es decir, cuando estamos hablando de esta idea de ir a recoger las experiencias, lo que estamos viendo es cómo los dolores, qué es lo que está haciendo que la gente sufra y cómo esto se puede traducir en un agravio y aparte de un agravio, posteriormente en una demanda. El partido debería darle forma a estos dolores y a partir de eso construir su programa en clave López Obradorista y poder construir todavía un programa más allá de los puntos que tiene Andrés Manuel. Pero en vez de eso, en vez de partir de estas ideas, está discutiendo otras cosas. O sea, a mí sí me sorprende muchísimo que un principio López Obradorista como es la austeridad republicana no se discuta, se explique, se entienda y se proponga una forma de resolver los dilemas que tiene el gobierno desde esta perspectiva, sino que más bien se pretenda darle un vuelco diferente, algunos le llaman rebasar por la izquierda, y decir, no, es que austeridad ya no más. Porque eso ya no significaría este partido plebeyo, ya no significaría este partido López Obradorista. Podría ser un partido de izquierda, pero ya no sería este partido popular, sería más bien un PRD, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y es en efecto en esto en lo que más está fallando el partido. Pues no genera nada, no puede ni moviliza, ni explica, ni entiende, ni tampoco es un soporte, algo que pueda ayudar al gobierno. Lo que Bueno, y el termina más dato bien, concreto sería la movilización que hicieron en redes sociales de apenas 3,000 personas que lo estaban viendo, cuando, por ejemplo, el noticiero en redes llega a tener un día cualquiera 9,000 personas. claro, porque lo único que se concentran son en cuáles son las personas que ellos conocen, los cuadros, porque claro, favorecen unas alianzas sobre otras. Es el tema Y aristocrático. así es el O tema sea, de la élite burocrática, ¿no? pero además hay compañeros de la militancia de base que se compran el discurso y que creen que está en peligro el partido. E incluso he escuchado comentarios muy irresponsables, por ejemplo, de la senadora Citlali Hernández, a quien yo creía una persona muy seria en el debate, diciendo que el tribunal quiere destruir a Morena con esas palabras y a gente que yo consideraba también muy respetable,
llamando prácticamente al desacato de una sentencia del tribunal. Pero, ¿tú pudieras darnos un ejemplo de un partido plebeyo hoy en día? Hoy en día me parece que no, y ese es el gran reto, López Ese es el Obradorista, reto. porque pues, hay que tomar en cuenta que estamos en un momento en donde los partidos tradicionales se fueron desfondando, no solamente en México, estamos hablando en el mundo, se fueron desfondando, fueron perdiendo sus características tradicionales, justo se convirtieron en esos partidos catch-all. En Europa la socialdemocracia le costó mucho trabajo desvincularse o marcar una diferencia clara con los partidos de derecha. En España el mismo Podemos no ha logrado ya actualmente, que va a tener unos graves problemas en las elecciones, no se caracteriza como un partido político como tal, se ha ido desfondando. En América Latina, y es una de las cosas que deberíamos aprender como experiencia fundamental, los partidos, como fue Alianza País, o en este caso el MAS en Bolivia, que sí tenían este componente plebeyo, no lograron institucionalizarse, y al no lograr institucionalizarse, no tuvieron la capacidad de dar respuesta cuando los liderazgos, por un lado, tuvo que dejarlo, que fue el caso de Rafael Correa, o cuando el golpe llegó en el caso de Bolivia. Entonces estamos frente a un reto y estamos perdiendo muchísimo tiempo, Isaac. A mí eso es lo que más me parece Frustrante. desafortunado, frustrante. O sea, se ha perdido tiempo valioso. Primero se perdió tiempo valioso del Bueno, ya vamos 2018 casi para acá. cerca de 3 años, Eso es. O la sea, mitad del sexenio más importante. así es. Y sobre todo los dos primeros años que era donde teníamos más posibilidades, digamos, de inmediato de poder reorganizar. Se perdieron. Y ahora en la pandemia, en vez de ver cómo podemos solucionar los problemas, más bien están pensando en cómo utilizar la pandemia para poder seguir en el mismo ir y venir. O sea, es en verdad un sinsentido, ¿no? Entonces yo sí creo que al final de cuentas, más tarde que temprano, si esto no se logra rescatar, van a caer en cuenta de que cometieron un gran error, porque el López Obradorismo siempre ha estado más allá de los partidos políticos. Es que estuvo más allá del PRD, estuvo más allá del PT, estuvo más allá de en su momento Convergencia, ha estado más allá de esas mismas estructuras partidistas. ¿Alguna vez estuvo en Morena? Sí, cuando estaba con el presidente, ¿no? O sea, y es claro, o sea, el triunfo que todo Claro. salió, ahí, de hecho, la gente confió porque era López Obrador a la cabeza, ¿no? ¿Quién tiene más calidad moral para hablar de esto que el presidente? Pero eso es lo preocupante, cuando se va el presidente y ven todo esto que empieza a suceder, la gente se empieza a alejar y es mira, es muy fundamental, Isaac. Mientras la aprobación presidencial se mantiene siempre entre un 60%, 70%, el apoyo que hay de la gente hacia el partido ha ido bajando y la última vez, si no me falla la memoria, es de un 15% aproximadamente. O sea, ¿por qué hay esa disonancia? ¿Qué pasa con ese 40, 35% extra que hay de diferencia? Pues que justo se identifica con el presidente, se identifica con el López Obradorismo, pero no se está identificando con este partido político. Y el día que el presidente no esté, todas esas personas se van a identificar con aquellos que reclamen de mejor forma o que puedan reclamar de mejor manera el López Obradorismo. Y hay muchos que van a querer reclamarlo en el futuro, tanto algunos como ya conocemos, como el PT, que sí tienen algo de historia López Obradorista, que han sido aliados del partido, pero también otros como el Partido Verde, ya vestido de López Obradorista, y otras organizaciones que van a estar surgiendo. Entonces yo sí creo que no solamente es muy arriesgado, es Además, muy ese también es problemático. otro ridículo, es otro sinsentido también, porque quieren cerrarle el partido al pueblo, pero sí le abren las puertas a una alianza con el verde. Públicamente dicen, en el pueblo hay priistas, panistas, neoliberales, y no se dan cuenta que le están abriendo la puerta al verde. Bueno, claro que se dan cuenta, pero es un sinsentido total. Ahora, tú hablaste de un tema fundamental, la clave López Obradorista. Yo no sabría cómo definir la clave López Obradorista, pero creo que sabría identificarla. Y precisamente porque creo que sabría identificarla, me parece que el partido ya abandonó la clave López Obradorista y sobre todo la dirigencia actual. Yo terminé encabronadísimo
cuando terminé de escuchar el discurso de Ramírez Cuellar. Es que no hay otra palabra, terminé muy enojado, cuando abiertamente desconfía del pueblo, llama al desacato y contradice los principios más básicos del López Obradorismo, sobre todo el de con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿cómo entender la clave López Obradorista, querido Hugo? Mira, yo creo que son varias cosas. Ya empezamos a tocar una que fue justo este componente plebeyo, este componente popular. Por otro lado, hay algo que se ha olvidado mucho, que ya lo he mencionado en esta plática un par de veces, pero que es importante rescatarlo, porque además está, creo que es el punto número uno de los principios de Morena. Y es que el López Obradorismo también parte de la idea de que la felicidad también está en ayudar a los demás. Y solo así es como la política, en efecto, se convierte en virtud y no se convierte en algo que estamos viendo en el partido, que es la politiquería. Y yo creo que es una de las principales cosas de las que se ha perdido. Pensar que se ha perdido la idea de trascendencia, de que el partido estaba más allá de la dirigencia, más allá incluso de los militantes, porque tenía una función histórica. Ya platicamos de esta función histórica que era trascender construyendo la transformación. Y se ha convertido en politiquería, se ha olvidado esa política como virtud, porque está terminando siendo una guerra de sombrerazos y de cosas que ya eh, tan pequeñitas que uno dice, bueno, ¿y en dónde queda en realidad el objetivo principal? Como lo que tú dijiste, el cambio del discurso, ¿no? La politiquería está en aliarse con el verde, que nosotros somos de la opinión, como todos los López Obradoristas, de que la gente puede cambiar de opinión, pero pues que siempre ese tipo de cosas tienen que discutir, se tienen que explicar, se tienen que comentar a la ciudadanía, a los militantes, pero a la par de que se alían con el verde sin nada más por atrás y decir nada, después se confrontan con el pueblo. Cuando fue López Obrador el que dijo, tú te acordarás bien, que el problema, nosotros tenemos problemas con los panistas, los priistas, la gente del régimen, pero arriba, con los que se encargaron de robarle Chuchones. al pueblo de México, sí, los machuchones también le llama López Obrador, ¿no? La gente de arriba, no con el pueblo. Nuestros enemigos no son el pueblo porque incluso el presidente hoy día es el Somos pueblo. representante del pueblo de México. Así es. Y tú puedes tener un vecino, una vecina que en algún momento votó por el PAN y que tú puedes convencer y que a lo mejor ya está convencida, como pasó, de que fue un error y que pues ni modo, pues tiene razón, ahora yo pues, quiero con López Obrador y la verdad me preocupa qué pasa con el partido. ¿Por qué un dirigente de un partido popular se pelearía con el pueblo? ¿Por qué lo señalaría a ellos? ¿Por qué Porque no quieren hacerlo señalar a otros? aristocrático. No solamente eso, yo también lo pienso que más allá de los intereses que tú dices, también me parece falta de valor político, porque claro que es más fácil decir que el pueblo es muchas cosas que decirle directamente a alguien como por ejemplo el Partido Verde, un dirigente del Partido Verde lo que es. O sea, claro, es ponerse con el pueblo y no ponerse con los de arriba, no es ponerse con los demás, no es pararse frente en estas mesas que luego también organizan con aquellos que son de izquierda pero están golpeando todo el tiempo al partido y no es capaz de decirles, no, la austeridad republicana no es eso que tú dices. La austeridad republicana viene de una herencia juarista y la intención es que no pueda haber gobierno rico con pueblo pobre. No es capaz de decir eso y ahí sí es decirles, no, es que tienen toda la razón, yo también lo creo, como diría Cuauhtémoc Cárdenas, y no es decir directamente, cuando es hablar con el pueblo, es decir, son priistas, son neoliberales, ¿no? O sea, también falta ahí valor político, falta eh, sinceridad política, y yo creo que cuando se pierden ese tipo de cosas, realmente estamos perdiendo el rumbo y la trascendencia. Y ojo, con esto no quiero decir que no puedan tener o hayan tenido alguna vez buenas intenciones. Creo que se han perdido en el camino. Y se han perdido en el camino porque en torno a todo poder, decía Max Weber, hay muchos demonios. Y no todos, la verdad es que muy pocos pasan sin escucharlos, sin hacerlos sus amigos. Y yo creo que han perdido ese rumbo y han caído en eso específicamente. Hay
unos tres principios que conllevan a uno en sí mismo. No simular, no más simulaciones. Por mucho tiempo fuimos la República de las Simulaciones. Simulábamos que había un Estado de Derecho, simulábamos que había elecciones, simulábamos que había alternancia política, y Obrador resume la conducta que debe regir a un obradorista en tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me parece muy semejante a la filosofía de la cultura boliviana, bueno, de una de las culturas bolivianas, el no ser flojo, no ser tonto y no recuerdo el otro. Pero fundamentalmente estos tres principios se podrían resumir en no simular, porque la simulación nos lleva a la politiquería. Y en Morena actualmente creo que se está simulando. Y es una forma de hacer corrupción. ¿O no es así, camarada? Gran parte de la burocracia de Morena está en la política de la simulación. En eso tienes toda la razón. Eh, y a mí, sobre todo, lo que me preocupa de esa simulación es que es una simulación únicamente para tener el poder por el poder. No se discuten las cosas más elementales, estimado Isaac, que sería lo fundamental, lo primero, vamos, digamos, lo primero que se debería tener, justo para no mentir, para no robar, para no traicionar al pueblo, se debería evitar la simulación y abrir al diálogo, aceptar esas ideas. Pero la forma en la que se termina parateando todo es una forma de corrupción moral, Claro, de pero corrupción moral. corrupción. Sí, en ese sentido sí. O sea, es un sentido de perder esa trascendencia que te digo, esos principios fundamentales que te digo, no los estoy inventando yo. Y no es que nada más el López Obradorismo los diga López Obrador, sino están en papel, están en los principios de Morena. Y se han olvidado, te digo que se ha olvidado eso. Y ahora estamos en pleitos muy chiquitos. Y yo respeto mucho de las personas que están ahí. Hay algunas que me parecen muy valiosas, me parece que se están equivocando de camino y que pueden, y que es momento de que recuperen en ese sentido la sensatez. Eh, porque como te decía, el López Obradorismo va a trascender al gobierno, posiblemente va a ser la identidad política, decía justo Gerardo Ramírez en un artículo hace poco, que llegue más, que dure más tiempo posiblemente los próximos años. Y el partido, pues, puede que tenga la vida mucho más corta que esa identidad política. Correcto. Ahora, otro de los principios del López Obradorismo es no tolerar la corrupción, es tener una batalla frontal contra la corrupción. La conducta corrupta, también ha dicho muchas veces, tiene que ser estigmatizada, tiene que ser señalada. Fuchi ya lo dijo, ¿no? Este, eh, y creo que en ese sentido es un deber ético, es un deber moral el señalar cómo la dirigencia de Morena y algunos de sus cuadros se han desvirtuado. Pero lo que me preocupa o lo que me salta es que hay muchos militantes de base que se han involucrado en ese discurso y que incluso lo legitiman día a día como si fuera en realidad una amenaza contra ellos y no una serie de sacudida a la actual dirigencia. Eh, ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar estas disputas? Porque si bien estas personas, estos compañeros y compañeras militantes no comparten la visión crítica que nosotros tenemos al partido, tal vez por una cuestión de lealtad política, pero al final no somos enemigos, posiblemente adversarios circunstanciales, porque tenemos una postura diferente de cómo debería ser el partido. Pero ¿cómo podemos procesar la diferencia en este sentido? A través del diálogo, creo que en eso aceptas muy bien. No, para nada estamos peleados con ellos, ni con ellas, ni con el pueblo obradorista en general. No cometemos ese error de señalarlos, señalarlas, como justo dijiste hace rato que cometió el error el presidente interino del partido. Más bien, lo que tiene que haber aquí es el convencimiento. Y para mí que dentro de todos los problemas, yo creo que esos son de los mayores, que la dirigencia más bien ha puesto a disputar
a competir, a pelear a la militancia entre sí. Esto ya es desde hace tiempo, ¿no? Tuvimos ahí los ejemplos de las asambleas antes del COVID, que la gente terminaba peleada, la gente terminaba dividida, porque en efecto faltan canales institucionales para dirimir las diferencias, Isaac. O sea, justo debería, es normal que un partido político tenga diferencias entre sus militantes. Pues es natural, porque es política, pero también porque la gente puede pensar dentro del mismo espacio en común de manera distinta. Pero deberían haber canales para poder decirlo y canales que también ayuden a que esos problemas puedan transitar por la vía institucional. Es decir, puede que supongamos que tú y yo tuviéramos una diferencia, pero hay un canal institucional en donde las ideas que tú representas y las que yo represento, resulta que vamos a elecciones limpias y que es muy claro y pues yo resulta que es clarísimo que tú ganaste y que yo perdí. Pues bueno, perdimos como se puede perder en cualquier juego y posteriormente tú me dices, ¿sabes qué? Ya se perdió, pero pues ahora que ya acabó este juego interno, tenemos que ir hacia afuera porque en realidad ahí es donde tenemos los verdaderos adversarios. Y yo como tengo la claridad de cuáles son las reglas institucionales, digo, órale, Isaac, te apoyo en esta y después pues probablemente lo voy a volver a intentar, pero ahorita pues seguimos porque afuera nos peleamos con lo que tú digas, adentro nos peleamos, pero afuera somos un bloque sólido. Eso haría un partido político sensato y un dirigente, un presidente, que aparte es interino, que aparte lo llamaron para poder dirimir precisamente los problemas y lograr el caos institucional, debería estar haciendo eso, debería estar calmando las aguas, debería estar ayudando a que las diferentes expresiones políticas se encontraran, llamando a la concordia y decir, compañeros, compañeras, no podemos seguir así, tenemos que ir hacia adelante, porque pues tenemos que empujar la transformación. Pero al contrario, lo que estamos viendo ahorita es que se está enlodando más el pantano. Si ya había lodo, si ya estaba más difícil la cosa, se está enlodando más. ¿Por qué? Porque no hay vocación, insisto, de hacer política de otra forma y que mientras están los pleitos internos, el país sigue adelante, la reacción sigue adelante, el presidente sigue adelante y la gente necesita caminos, alternativas, formas de organización para también dar causa a sus propios problemas, mientras el partido está en su propio laberinto. Claro, Morena debería ser el brazo fuerte del presidente. Debería estarlo acompañando en esta acción de gobernanza. Fíjate, una cosa muy curiosa. Morena es el partido mayoritario, pero en número de afiliaciones probadas es igual de chiquito que el PAN, apenas 300 y tantos mil. Y precisamente ese es uno de los problemas por el cual el padrón no es confiable y por el que se tiene que acudir a otros métodos para procesar las diferencias. Ya en otras conversaciones hemos discutido la sentencia del tribunal, las posibilidades y los incentivos que tiene Cuellar para no cumplirla, para caer en el desacato. Pero vaya, ¿cómo podemos impulsar desde las bases obradoristas, ni siquiera morenistas, que haya un relevo en la dirigencia de Morena por la encuesta abierta que mandata el Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de qué manera podemos involucrarnos en asuntos de partido sin querer ser militantes, porque yo me lo he topado muchas veces. Ahora que tenemos la oportunidad de contactar camaradas para platicarles de la iniciativa política en tiempos de aislamiento, resulta que hay gente que nunca se ha metido en política, no le interesa la política, pero le interesa salvar al obradorismo. Le interesa salvar al partido porque comprende que salvando al partido salvas la democracia de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Hugo? Fíjate, es que ese es un problema que también parte de la institucionalidad que estamos comentando. No tenemos un partido de entrada con un padrón confiable. Imagínate. O sea, quiere decir que no puede ni organizar quiénes están en su propio instituto, ¿no? Y por otro lado, lo que hace falta también es cómo procesar todos los simpatizantes que no quieren ser parte de Morena. O sea, pero creo que ahí se ha entendido mal, porque el hecho de que alguien no quiera militar no necesariamente tiene que ver con el hecho de que esté en contra del partido o de López Obrador, sino porque su tiempo, su vocación no es esa, ¿no? Y es muy válido porque pues se dedican a otra cosa y justo lo que quieren es delegarle a otras personas que puedan hacer eso, pero que genuinamente son simpatizantes.
y que quieren poner su granito de arena, que a lo mejor no quieren para nada aspirar a un puesto directivo o algo por el estilo, pero pues lo que sí quieren es, te dicen, ¿cómo ayudo al presidente? ¿Cómo ayudo al partido que quiero organizar? O fíjate que en mi colonia nos hace falta agua, o vivo en un lugar donde el presidente municipal, que es del PRI, tiene un montón de problemas, pues ¿cómo me organizo, no? Y ahí es donde hace falta también ese mismo acompañamiento, entender que si el López Obradorismo creció fuera de los partidos políticos es porque va a seguir fuera del partido político. Y por eso es que el partido tiene que ser un partido movimiento, que fue nuestra plática del principio. Justo el partido debe tener militantes que hagan la tarea típica de militantes, se formen cuadros, pero también debe tener ese diálogo constante y encauzar a todos esos simpatizantes, a todas las luchas sociales para que también puedan hacer política de esa manera, ¿no? O sea, creo que es algo esencial. Y, pero pues para poder hacer eso de entrada, deberíamos tener un padrón confiable. Un padrón confiable y sin las cosas de querer rasurar a los que se afiliaron hace poquito, sin querer hacer como que, ay, es que fulanito de tal no debería estar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no. O sea, están afiliados, sí, tenemos todo esto sin miedo, porque no le podemos tener miedo al pueblo, son estos son los simpatizantes y para adelante, a ver cómo nos organizamos, ¿no? Pero pues lamentablemente, insisto, seguimos pensando que, ¿sabes? Hay otra cosa que creo que ya es importante decir, seguimos pensando que somos un movimiento que está aspirando al poder y hemos olvidado que ya es un partido que está en el poder. Eso y es otra cosa, ya no podemos seguir en esos pleitos chiquitos, tenemos otra misión. Antes queríamos impulsar la transformación, ahora estamos en la transformación. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Es ahí el problema, mi estimado Isaac. Claro. Quiero saludar a Saúl Fernández, que nos acompaña desde Techiutlán. Tú ya tuviste la oportunidad de conocerlo en un taller. Al compañero Abraham Castillo de Guerrero nos comenta, un pacto desde abajo está haciendo una estructura social política. Nuestro compañero Gibran Ramírez tiene las estructuras bien fundamentadas en las clases trabajadoras, empresarios y políticos también. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. También comenta, en un pacto desde abajo nadie es excluido, pero tampoco los metemos a la fuerza. Todos participamos democráticamente como un gran país nuevo que somos. En efecto, compañero. Saúl Fernández, totalmente de acuerdo, se les ve lo oportunista. Mismo lo que dijo AMLO, no son parte de la izquierda. También saludar a los compañeros José Ricardo Rodríguez de Amozoc, a Francisco Javier Soto Rodríguez, quien nos está dando un taller muy interesante para combatir las fake news, a Andrea García Villatoro, a Marco Antonio Martínez Orozco de la UNAM, a Edgar Aboites. Un saludo, compañeros, compañeras. En esta ocasión no nos dejaron preguntas, ojalá se animen en estos minutos que siguen a escribir sus preguntas. Camarada, el cardenismo creo que puede ayudarnos a tener una idea de lo que puede llegar a ser el obradorismo. El cardenismo se instauró, pero no adentro del PRI. Tuvo que salir del PRI y volverse una fuerza política. Por ejemplo, hubo un partido que se llamó Partido Cardenista, después el Partido Auténtico Cardenista, el Frente Cardenista. ¿Crees que esa vía pueda ser posible para el movimiento obradorista? ¿O que esa sea una tendencia? Yo justo más bien lo que pensaría es la historia misma del López Obradorismo para poder, o sea, comparar el López Obradorismo antes con el López Obradorismo ahora. Creo que nos podría ayudar un poquito más. Y en efecto, el López Obradorismo, como te comentaba hace rato, ya existía fuera de los partidos y ha transitado por diferentes partidos también. O sea, cuando AMLO estaba en el PRD, por un lado transitó por ahí, un poco con las alianzas que estaban. Cuando AMLO deja el PRD, se va a otro lado y también está por otros partidos y hay más personas que empiezan a participar. Y ahora está Morena. Y si Morena no logra consolidarse como ese partido eh, de la cuarta transformación, ese partido López Obradorista por excelencia, lo que va a terminar pasando es que van a surgir otras organizaciones que reclamen el lugar del López Obradorismo, porque el López Obradorismo va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir durante mucho tiempo, independientemente de esas estructuras burocráticas. Y yo creo que ese es un problema. O sea, sí creo genuinamente que es un problema, porque en vez de tener un partido fuerte que pueda
convocar a todas las diferentes expresiones que hay dentro del López Obradorismo, lo que podemos encontrar es una fragmentación, diferentes partidos que también sean López Obradoristas. Y difícilmente será un problema ahora porque está el presidente, pero va a ser un problema después. Insisto, como ha pasado con las experiencias latinoamericanas, pues tendríamos que aprender que tenemos que tener un aparato político fuerte, institucionalizado, para hacer frente a la reacción cuando acabe el periodo de López Obrador, porque debemos de sostener la transformación. Ya lo dijo hace poco en una entrevista con Efigenia Ibarra, que toca madera de que regresen los conservadores. Pues justo un partido político bien institucionalizado, siendo un movimiento que pueda trascender a la figura de López Obrador, retomando los principios de López Obrador, es la mejor forma de evitar que los conservadores puedan regresar otra vez al poder y de esta manera echen para atrás los avances que se han obtenido con la transformación que está emprendiendo el gobierno del presidente. Bien, compañeros, muchas gracias por vernos. Estamos con el compañero Hugo García Marín. Esperamos sus preguntas por si gustan plantear alguna situación concreta. Un saludo a Lo Mau Ro. Quiero preguntarte ahora, ¿qué experiencia es la que a ti te ha pues conmovido más en esta campaña que hemos iniciado para transformar el rumbo de Morena? Es una iniciativa, pero que ha buscado mucho la interacción con la base, con compañeros de base de todo el país. ¿Qué experiencia es la que te ha conmovido más en esta iniciativa de política en tiempos de aislamiento? Justo la discusión con todas las personas que están formando un pacto desde abajo, con gente de todos lados de la República, porque en efecto la política, no solamente de Morena en el país, pero se suele hacer demasiado centralista. O sea, se piensa que es la Ciudad de México y hasta ahí. Y en esta campaña que hemos estado haciendo de política en tiempos de aislamiento, de interacción con las personas, de conocimiento, de impulsar que la gente realmente puede organizarse para lo que ellos quieran, es justo conocer a más personas que realmente se están organizando y que tienen muchas ganas de transformar a Morena y el país, ¿no? Y es maravilloso conocer la cantidad de esfuerzos y de los lugares que los realizan, ¿no? O sea, la verdad creo que eso es lo fundamental y que tienen muchísimas ideas, muchísimas ideas. Hay muchos cuadros, gente que no tiene reflectores por una u otra razón, que, que en efecto podrían estar en cualquier otro lugar representando de gran forma al López Obradorismo. Yo creo que eso es lo más importante, conocer a toda esa gente López Obradorista que ahí está, que no pide nada más que participar, que quiere ser escuchada, que quiere que la dirigencia le haga caso, que lo que quiere es transformar al país. Yo creo que esa es la mejor experiencia que he tenido en esta idea de hacer política en tiempos del coronavirus y nos estamos pues inevitablemente aislados, ¿no? Claro. Y de la carta de Gibran Ramírez, ¿cuál es el punto que es tu favorito? Por ejemplo, el mío es el de la formación política. La verdad, ese yo lo leí, lo disfruté bastante, porque además es una carta que se disfruta mucho en la lectura. Pero ¿cuál es tu punto favorito de la carta de Gibran Ramírez? No, pues ahora sí que coincidimos. También el mío fue el de la formación política. También tiene que ver mucho, pues tengo vocación de De dar clases, docente. a mí de docente. Entonces, justo creo que falta mucha formación política. Pero formación política no en el sentido de nada más ir y dar doctrina, ¿no? Sino más bien de conocer cuáles son las necesidades de la gente y a partir de eso ayudar a que realmente se puedan hacer las cosas. O sea, yo creo que una fortaleza, o sea, bien hecho una formación política puede ayudar muchísimo. Y creo que eso hace falta y por eso de las cosas que más disfruté también de la carta es la idea de que hay que fortalecerla, de buscar nuevos horizontes, nuevas formas de capacitación y sobre todo que llegue a todas y todas las personas que quieran tenerlo, ¿no? Entonces, esa es mi parte favorita, mi estimado Isaac. Excelente. Dos
dos comentarios, una pregunta. Un comentario, una pregunta. Que nunca se nos olvide que nunca se nos olvide cómo nuestros abuelos se unieron y dieron el respaldo para rescatar de las garras de los extranjeros a Pemex, pagando con gallinas, puercos, pípilos, etcétera. Andrés Fernández nos comenta, Andrés Manuel ya ha mencionado que si los dirigentes echan a perder el partido, él renunciaría al mismo y que incluso pediría que le cambien el nombre. Si ese hecho se verificara, ¿cuál sería la ruta para seguir impulsando la cuarta transformación? La que nos menciona el presidente. Es decir, nosotros, porque luego nos suelen decir que los que estamos haciendo esto somos de muchas corrientes, que somos de unos, que somos de otros, porque no pueden ver que la gente haga política porque quiere transformar. Pero la única corriente de la que somos es de la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros iremos a donde el presidente vaya y apoyaremos donde el presidente necesite que lo apoyemos. Ese es sobre todo, creo, el ánimo que todas y todos tenemos. Y tiene que ver mucho con el otro comentario que tú leíste. Pues la gente cuando tiene un gobierno popular, un gobierno que vela por ellos, apoya con lo que tiene, justo porque los que menos tienen a veces son los que dan más, fíjate. Y creo que en ese sentido hay que aprender de eso y hacer política, insisto, lo he tratado de repetir todo el tiempo, siempre pensando en los demás, porque solo así realmente será una profesión virtuosa. Todo lo demás es politiquería y politiquería ahí caben muchos y que sigan ahí en sus pequeñas disputas por el poder. Pues muchas gracias, querido Hugo García Marín, por esta conversación. La verdad la disfruté mucho. Como bien dices, tienes vocación por la docencia y bueno, me has enseñado mucho, hemos reflexionado puntos concretos que me saltaban y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de seguir comentando estos puntos, estas discusiones y estamos en contacto, compañero. No, al contrario, muchas gracias. De hecho, aprendimos juntos, también me gustó muchísimo la conversación y cuando gustes, aquí estamos y pues seguimos adelante, un pacto desde abajo, un abrazo a todos con sana Mira, distancia. última pregunta de Saúl Adelante. Fernández. ¿Saldrá el presidente a poner orden en el partido como última instancia? Yo no creo que el presidente si algo tiene es honestidad en su palabra y si dijo que no se va a meter, es porque no se va a meter y hay que hacerle caso. Si Pero como queremos dice rescatar, Gibran, hay quienes creen que el presidente es deshonesto y que públicamente dice una cosa y en secreto y en privado otra, ¿no? son aquellos que no entienden al presidente. Claro. Pues bueno, sin más, compañero, compañeras, camaradas, gracias por acompañarnos en una transmisión más. En esta ocasión reflexionamos sobre el obradorismo, sobre Morena, qué rumbo está tomando el partido. Yo me quedo con una conclusión. Si no salvamos a Morena, el partido se va a volver un partido elitista, un partido aristocrático. Y la ruta obradorista nos indica que tenemos que convertir a Morena en un partido plebeyo, en un partido popular. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos el miércoles. Hasta Que la luego. cuarta transformación los acompañe.